Siempre con mucha gentileza nos atiende cada vez que lo molestamos. Hoy hablamos del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, determinado por la Organización de las Naciones Unidas, y obviamente conversar con alguien que permanentemente está consultando a la ciudadanía, la opinión pública respecto de esta y otras cuestiones, para nosotros es muy valioso. Enrique, buen día, ¿cómo andamos? Buen día, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo están todos? Pero muy bien, el gusto de escucharte también, ¿eh? Bueno, Enrique, la gente con todo lo que viene pasando, con la economía como el centro de las preocupaciones de la opinión pública, ¿ha postergado un poco eso de reclamarle a nuestra democracia mayor jerarquía y menos corrupción? Bueno, en general hay una cierta displicencia, no solo en los gobiernos, también en las universidades, los medios, incluso han contribuido mucho a la idea de que todo es igual, nada es mejor. Un burro con un gran profesor. Entonces sí. esta crítica central a la meritocracia y al talento y a la competencia, lo que ha generado es una especie de ética poco cínica en todo el mundo, no solo en nuestro país. Me parece que en todo el mundo ha caído mucho la barrera esta. Cuando uno pregunta en las encuestas por problemas espontáneos, nunca aparece la corrupción, aparecen temas más inmediatos, y sobre todo temas que afectan en lo personal. No todo el mundo se siente afectado por la corrupción. El círculo del daño que produce la corrupción en una sociedad, llegando a todos nuestros hogares, nuestros hijos y nosotros mismos, es un círculo difícil de explicar, sobre todo si se bajan los brazos y no se explica esto. Las Naciones Unidas ya hace tiempo comenzó con este tema, y una convención muy interesante que está evolucionando constantemente. Algunos países han hecho cosas muy ejemplares en este sentido, y sobre todo hace unos semanas comenzó esta campaña en noviembre, durar unas 6 semanas, empezó en noviembre de 2021 y va a seguir hasta el final, hasta el verano. Es una campaña muy interesante porque abarca casi todos los aspectos. Cualquiera de nuestros oyentes que mire en Naciones Unidas, UN.org, va a encontrar el kit, los manuales, los temas, los problemas, los diagnósticos, hay hasta casi una guía técnica. Me parece que la idea es que sensibilizar a la gente que es un problema de todos y que no se reduce simplemente a esos nudos de la corrupción que a todos nos preocupan más, la mano en la lata, el funcionario, el sector privado, los cuadernos. Ese es un aspecto de la corrupción. Hay un aspecto mucho más, yo te diría, general, difuso, que está anida en una ética muy común en América Latina de alguna manera, insensibilidad frente a esto. Es decir, esta idea que nos viene de España y de Italia, ¿no es cierto?, de que el rey, ¿no es cierto?, reina pero no gobierna, toda esa tradición que tuvimos en la Argentina, sobre todo después del Martín Fierro, ¿no es cierto? El viejo Vizcacha es mucho más importante en el Martín Fierro que todo el ejemplo extraordinario de humanista del gaucho que narró Hernández. ¿Te das cuenta? ¿De qué nos acordamos? ¿De qué se acuerdan los problemas? El viejo Vizcacha, que amigo bueno, de quejarse. Son sociedades donde ha ido bajando los brazos por una cultura, con la historia, que tiene que ver con los intereses, que tiene que ver con la falta de coraje que tienen los dirigentes y nosotros mismos, los ciudadanos, de hacernos cargo de este problema. Es un problema que realmente corroe y liquida no solo la calidad de la democracia, sino la democracia misma. Enrique, buen día, le habla Diego Romero. Y en el ejemplo cercano, digo, de los países que pudieron sortear esta situación, digamos, ¿qué tomaron como parámetro para poder avanzar, para poder madurar como sociedad? Mira, un modelo interesante que tenemos enfrente es el uruguayo, y otro modelo interesante es el chileno. El uruguayo es una ética practicada como política de Estado, como cultura de Estado muy profunda que viene desde principios de la alternancia entre blancos y colorados. Entonces, en Uruguay la cuestión del Estado y de los organismos públicos y del sector privado tiene un enorme cuidado. Está muy alta la vara, está muy alta la defensa de la gente. Uruguay es un país que ha resistido muchísimo, no quiere decir que no haya corrupción, pero el ciudadano mismo tiene este tema muy metido en la agenda. En el caso chileno es distinto, porque esto estalló cuando Bachelet, en su segundo gobierno, hubo un escándalo con su hijo que intermediaba y hacía lobby. En ese momento, Bachelet misma reaccionó, formó una comisión, mira que formar una comisión lo peor que se puede hacer, se dice siempre, bueno,
de lujo. Lo puso allí al ingeniero Engel, que vivía en el ingeniero chileno muy prestigioso que vivía en Yale, le pidió al Banco Mundial un apoyo de fortalecimiento institucional y puso allí una lista de unas 20 ciudadanos, no solo libres de todas sospechas, sino que además se habían destacado, no por declamar, pedir, exigir, presentarse a la justicia, sino por trabajos concretos en el interior de las instituciones. Esa comisión produjo casi 2 años de realizaciones, cambió leyes que no se podían cambiar, modificó reglamentos, no solo denunció, porque este es el tema, salir de la denuncia y ponerse a hacer el cómo se hacen estas cosas. La ley de obras públicas, licitación. La licitación es intrínsecamente perversa, está pensada para la colusión. Entonces, eso no cabe en duda. Estas leyes son de los años 30. Bueno, los chilenos las cambiaron. Se pueden cambiar, y me parece que esto, en la Convención Constituyente que se está haciendo estos días, mañana se va a discutir el primer documento, que es el de derechos, ¿no es cierto? Ha avanzado muchísimo. Toda esa gente que forma parte de todas las fuerzas políticas, sobre todo los sectores progresistas, que suelen ser los más sensibles a esto, ellos tienen otro ejemplo, que es el ejemplo altamente participativo, donde la dirigencia política reacciona, esto no, esto a mí no me puede pasar, dice Bachelet, ¿no es cierto? Y entonces se pone en marcha este proceso, que para mí es un proceso ejemplar. Yo creo que impensado para nuestro país, por ejemplo, impensado para nuestro país. Un modelo es el modelo de la cultura política, del cultivo cotidiano, que es el caso del uruguayo. Puedo dar miles de ejemplos. Sí. Otro caso es el chileno, que es el caso de la emergencia, el no va más. Imagínate lo que significaba Bachelet, que había llegado al poder con una esperanza colectiva extraordinaria y encontrarse con esta cuestión. Su hijo intermediaba, hacía lobby para ciertos sectores, clientes, etcétera. Bueno, la reacción de Bachelet demuestra lo que puede hacer un presidente o presidenta frente al problema, asumiendo con coraje los riesgos, poniendo todo a la luz pública. Una Bachelet que después de esto emerge fortalecida porque hoy es funcionaria de la ONU. Es una de las mayores figuras internacionales. Cuando Bachelet baje del avión de un momento a otro y apoye seguramente el candidato de la izquierda. Bueno, puede ser decisiva, claro. Lo apoyó Frey, lo apoyó Lagos, lo va a apoyar Bachelet seguramente, lo va a hacer con la manera que lo hace un funcionario de la ONU, ¿no es cierto? Hará un mohín, una media sonrisa como hace Bachelet, nada más, pues no puede meterse más, ojalá que no se meten más, ¿no? Faltaría más que se nos empiecen a meter los funcionarios de la ONU en la política. No, faltaría eso. Pero creo que son 2 ejemplos. Un ejemplo es la cultura, desde la cultura hacia la cultura, ciudadano por ciudadano, el Uruguay. Otro ejemplo distinto es la dirigencia política desde la emergencia, desde el no va más, desde el hartazgo social, desde la indignación colectiva, una solución. Son 2 soluciones distintas, 2 maneras de enfrentarlo. Perfecto. Lo que no podemos seguir es bajando los brazos, mirando por otro lado y pensando que a mí no me va a pasar o que no tiene nada que ver con eso. Enrique, te saco de este tema y te llevo a la actualidad. Mañana arranca la nueva gestión de Gustavo Valdés, un Gustavo Valdés que independientemente de los números electorales parece también fortalecido fundamentalmente después del episodio de la elección de la presidenta de la Juventud Radical Nacional, que es Valeria Pavón, ni más ni menos, una correntina y también funcionaria de su gobierno, secretaria de la Juventud. ¿Cómo ves a Valdés en el escenario nacional después de este episodio de división entre Morales y Lustó y lo que se viene para la construcción opositora? Bueno, es una figura fundamental, Valdés, no solo por su juventud y su idea de los problemas y lo que representa, sino también porque trae títulos que vienen de la gestión, de la transformación de la provincia, de la capitalización de 20 años de buen gobierno que ha tenido Corrientes, de una capacidad muy interesante de mejorar la propia oposición, porque la gente que viene de la oposición es mejor que la que hubo en otros tiempos. La idea del frente es una idea que ha llamado mucho la atención, porque allí hay muchos partidos políticos, están de todos los sectores, no es solamente un gobernador radical, es mucho más. Me parece que ese 70% ha sido muy bien leído, muy bien reconocido, y yo creo que va a tener un campo muy importante. Yo voy a estar esta tarde ahí en Corrientes y me voy a quedar hasta el sábado. Quiero participar de ese proceso porque me parece que es un avance extraordinario del sistema político que ojalá continúe ahora con una gestión profunda de todas las cuentas pendientes que tiene la provincia. Ayer, por ejemplo, una cosa interesantísima que es el primer puerto uruguayo el primer puerto que el Brasil le concede al Uruguay. En el siglo XIX este canal
ya vamos a discutirlo mañana seguramente por la radio. Este canal desde el siglo XIX no se usaba. Brasil ha aceptado por primera vez en la historia que el Uruguay tenga una salida al Atlántico. Esa salida tiene que ver muchísimo con Corrientes, con Santa Fe, con Entre Ríos. El martes pasado hubo la primera reunión de todos los intendentes argentinos de la costa del Uruguay con los intendentes uruguayos. Se hizo en el CEFIR, en Montevideo, una reunión interesantísima. Yo tuve ocasión de ser invitado a esa reunión, pero ¿qué importa? Corrientes no estaba. ¿Te das cuenta? Corrientes no está en ninguno de los procesos de integración territorial que se están produciendo. Eso es muy interesante si Valdés viene seguramente a cambiar esa agenda y a poner a Corrientes en el espacio territorial de la región. Eso es mucho más importante que las discusiones internas del radicalismo, que al fin y al cabo son discusiones naturales, son grupos distintos. Yo soy de los que escribí un artículo estos días, publiqué ayer sobre este tema. Yo no creo que esto sea una crisis de crecimiento siquiera, me parece que son sectores distintos que tienen que tener representación distinta. Esa política de diferenciarse le dio la victoria electoral a la oposición. Y la oposición ganó porque fue más plural, porque fue más abierta, porque presentó más opciones. O sea, ¿qué te parece que esto no es un daño, sino más bien es un desafío? Absolutamente al contrario. Fíjate, alguien que se haya sumado vía Manes o vía tanta gente que no había estado en el radicalismo. Esa gente necesita verse expresada. Lo de Carolina Lozada, por ejemplo, sí. O cualquiera, incluso dirigentes mucho más extremos, como podría ser Loredo, tienen que representar la gente que se incorpora al radicalismo, que entra en la política, que vuelve a la política y no puede estar condenado a que 4 personas en el Comité Nacional decidan quién mata. Porque esa parte indirecta de la política es la parte que ni siquiera el peronismo puede soportar. Hasta una de las primeras conclusiones que hizo Alberto Fernández, y que hicieron lo de la Cámpora, y que hicieron todo, no podemos seguir eligiendo a la gente a dedo. Tenemos que hacer democracia interna. Me parece que todos estos rasgos son de un partido vivo, fuerte, representativo, que tiene alternativas, y esa alternativa lo mejor que podemos hacer es darle vía, presencia, y eso no separa, no debilita, fortalece y proyecta hacia el futuro, me parece. Enrique, te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos, Gracias a ustedes. Mucha suerte. ¿A dónde me llevas, Teresita? Ajá, ya. CEMAC Ferretería Industrial, por supuesto, porque tenemos bombas de agua, tenemos bordeadoras, tenemos